Dios les bendiga, hermanos, amigos que están mirando este video. Les saluda su hermana Madaí. Le damos las gracias a Dios por este maravilloso día de vida que Dios nos ha extendido. Gracias a Dios por su grande misericordia del Señor, pues aquí estamos, ¿verdad? Dios ha hecho bueno en misericordia, en grande amor y en su fidelidad con cada uno de nosotros, ¿verdad? En esta preciosa mañana le damos las gracias, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por también extenderte tu vida, ¿verdad? Para hoy, ¿verdad? El día de hoy darte la oportunidad y darnos también la oportunidad, ¿verdad? De buscar del Señor cada día más, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Hoy traigo una maravillosa palabra de Dios que yo sé que va a ser de bendición para tu vida, así como lo es para la mía, ¿verdad? Vamos a estar haciendo una breve oración, pero como antes siempre yo les digo, ¿verdad? Hagan la invitación a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Su vida. Y si ya lo tienen ahí, pues gloria a Dios, ¿verdad? Que estén ahí, ¿verdad? Y si no, ¿verdad? Hoy es la oportunidad que tú puedes hacer la invitación a tu vida, ¿verdad? Y que sean ellos quien te guíen y quien, ¿verdad? Te dirijan tu caminar, ¿verdad? Gracias a Dios por ser tan maravilloso el Señor con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que sean ellos también que te den el discernimiento de su palabra y no los dejes ir, ¿verdad? Porque es lo más maravilloso y la invitación más preciosa que tú y yo debemos de hacer y de tener siempre en nuestros hogares, en nuestras vidas. A Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Con cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a orar que sea el Señor, ¿verdad? Administrando, que sea Dios, ¿verdad? Usando mi vida, que sea Dios dándote el entendimiento a tu vida, ¿verdad? Padre bendito Dios, Señor, te doy gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Padre, por la oportunidad, Señor, que usted me da, Padre, en esta mañana, Padre, de poder compartir, Señor, esta tu palabra, Padre bendito Dios, Señor. Gracias, mi Cristo, de poder, Señor eterno, porque tú eres bueno, Señor eterno, Padre. Te ruego, Señor, por cada una de esas vidas que van a estar escuchando, Padre, tu palabra, Señor. Sea usted libertando, Señor, sea usted fortaleciendo, Padre, sea usted sanando, mi Dios de poder, Señor. Ay, cada vida, Padre poderoso, Rey, en el nombre de Jesús, denos el entendimiento, Padre, la sabiduría de tu palabra, Señor eterno, para poderla, Señor, atesorar en nuestros corazones, Señor, y ponerla por obra, Padre bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, estoy en tus manos, Padre. Sea usted poniendo esa palabra en mi boca, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le damos las gracias a Dios, ¿verdad? El que vive y reina por los siglos de los siglos, ¿verdad? Gracias a Dios que Él es bueno. Vamos a estar hablando bajo el tema apártate de el mal camino. Apártate de tu mal camino, ¿verdad? Bajo el tema, apártate de tu mal camino, ¿verdad? Que se encuentra en el libro de Ezequiel. Vamos a estar leyendo Ezequiel 3, vamos a estar leyendo el 16 al 21. Siempre leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y la palabra de Dios dice así: y aconteció que el camino, que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, que te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío se aparte de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá,
porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Preciosa palabra de Dios que Dios nos tiene en esta mañana, le puedo decir a nuestra vida, ¿verdad? Una preciosa palabra de Dios y una responsabilidad, le puedo decir, que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? De anunciar la palabra de Dios, ¿verdad? Una palabra de Dios en la cual, ¿verdad? Dios le estaba hablando al profeta Ezequiel, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Dios lo había escogido como su atalaya de Israel, dice el Señor, ¿verdad? Un atalaya era aquel que estaba al pendiente, le puedo decir, de lo que venía para acontecer, ¿verdad? De las cosas que, quiero decir, de lo que, ¿verdad? Venía alrededor, que él tenía que estar al pendiente, le puedo decir, ¿verdad? Para poder anunciar al pueblo, ¿verdad? Vemos que por un atalaya, ¿verdad? Es aquel que está vigilante, le puedo decir, vigilando, ¿verdad? Los acontecimientos, le puedo decir, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿verdad? Él estaba así de esa manera, para eso Dios lo había escogido, le puedo decir, ¿verdad? Vamos a decir como por ejemplo puede ser un security, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Verdad? Ahora en día voy a decir un ejemplo, ¿verdad? Que está al pendiente en alguna tienda, tal vez vigilando que alguien no entre a hacer daño, le puedo decir, ¿verdad? ¿Me entiende? O a robar, qué sé yo, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? En este día, ¿verdad? Así, ¿verdad? Voy a decir el profeta Ezequiel, ¿verdad? Dios lo había llamado con estos propósitos grandes, ¿verdad? ¿Para qué? Para que él fuera ese atalaya, le puedo decir, de Israel, ¿verdad? Él hablara de parte de Jehová, le puedo decir, dice el Señor, ¿verdad? Pero antes dice el Señor que le dijo, cómete este rollo. El juicio, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor le tuvo que dar esa palabra. Cada día que él iba al Señor, el Señor le daba esas palabras. Él tenía que escuchar atentamente la voz de Dios para anunciar lo que Dios le estaba hablando, ¿verdad? A su pueblo, le puedo decir, ¿verdad? Asimismo nosotros tenemos que andar atentamente leyendo la palabra de Dios, escuchando a Dios, le puedo decir, para anunciar los acontecimientos que están por venir hacia esta tierra, los acontecimientos de las cosas malas que tal vez tú, ¿verdad?, estás permitiendo en tu vida, déjame decirte, ¿verdad? Y nosotros te tenemos que advertir, que decirte qué es lo que es malo, qué es lo que le desagrada a Dios para que tú no lo hagas, para que tú no vayas a morir, ¿verdad? Y así por eso es tan necesario que si nosotros hemos venido a la luz y el Señor, nuestro Padre Celestial, nos ha dado esta palabra, es para que nosotros no la callemos, sino que la anunciemos, pues sí, y hablemos la verdad, déjenme decirle, ¿verdad? Es lo que Dios para eso nos da su palabra, para nosotros anunciar la verdad al mundo, le puedo decir, a la humanidad, al impío, ¿verdad? Le puedo decir, para que sea percibido, le puedo decir, de lo que está por venir, ¿verdad? ¿Me entiende? Lo cual ellos tal vez no pueden darse cuenta, le puedo decir, ¿verdad? Pero el atalaya está viendo que viene algo, le puedo decir, ¿verdad? Que viene un mal, le puedo decir. Y por eso nosotros es tan necesario que anunciemos esta palabra de Dios, ¿verdad? Por eso el tema es apártate de tu mal camino. Esta es una forma, le puedo decir, de nosotros anunciarte. Tú te tienes que apartar de tu mal camino, ¿verdad? Porque si tú no te apartas de tu mal camino, entonces tú morirás, déjame decirte. Dice el Señor que Él vino y le habló, ¿verdad? A Ezequiel, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Dice, ya habían pasado, dice, al cabo de los 7 días. Entonces cuando Él esperó, habían acontecido 7 días cuando él había estado ahí en la presencia del Señor, ahí en ese momento. Entonces fue cuando vino esta palabra de Jehová diciendo, y este es el mensaje, que lo cual le dijo nuestro Dios a Ezequiel, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, dice, ¿verdad? A la casa de Israel, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Soy yo quien te he dado la orden, soy yo quien te escogí, soy yo quien te puse, a ti no te mandó nadie, sino yo, le dijo, ¿quién? Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Él fue el que le dijo, ¿verdad? Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y ahora como yo te he puesto como atalaya, Dios estaba diciendo, ¿verdad? Entonces quiero ahora decirte algo. Quiero darte una orden que ahora tú vas a ir y los vas a amonestar, ¿verdad? De mi parte, le dijo, ¿verdad? Ahora pues tú dices,
Dice, oirás, dice, pues tú la palabra de mi boca. ¿Qué le dijo? Tú que eres mi atalaya, tú tienes que estar atentamente, dice, pues a la palabra de mi boca. Nosotros, es decir, Dios a mi vida. Tengo que estar atentamente a la palabra de Dios, como le digo, ¿verdad? A qué Dios nos va a decir, a qué Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad? Darnos para nosotros compartir, ¿verdad? Entonces le dijo así, oirás pues tú la palabra de mi boca, le dijo, ¿verdad? Tú tienes que escuchar, tú eres mi atalaya, tú vas a escuchar la palabra de mi boca, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces es tan necesario que el atalaya, ¿verdad? Es decir, Ezequiel estuviese atento a la voz de Dios, ¿verdad? Para que él pudiera apercibir al pueblo, ¿verdad? Para que él pudiera obedecer a la voz de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que anuncia la palabra de Dios tiene que vivirla primero. Tiene que oír atentamente. Él tiene que ser, no se tiene que ser el sordo o la sorda, ¿verdad? Tiene que escuchar primero la palabra de Dios y cuáles son, ¿verdad? Le puedo decir las consecuencias también, que si no escuchamos la palabra de Dios, la voz de Dios, ¿verdad? Si no la obedecemos, entonces dice, pues tú dice, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué quiere decir? Tú me vas a escuchar a mí, yo te voy a decir lo que a mí me desagrada y tú vas a ir, ¿verdad? Hacia el pueblo de Israel y los vas a amonestar de mi parte. Tú vas a ir, tú le vas a decir lo que yo les estoy diciendo. Eso es lo que Dios estaba diciendo a Ezequiel y lo que Dios nos dice el día de hoy. Cuando nosotros vinimos a la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios, el Señor ahí nos dice, ¿qué es lo que tú tienes que compartir, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Qué es su verdad? ¿Qué es lo que tú estás viendo a tu alrededor cuando tú miras, no, pues esto se está haciendo mal, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice así, entonces tú ya escuchaste a Dios. Entonces tú vas a ir y vas a percibir aquella vida, aquella alma que está pecando, porque si tú no lo apercibes, entonces te haces rebelde, como le dijo el Señor mismo a Ezequiel. Como ese pueblo rebelde también, ¿verdad? Entonces dice, ¿verdad? Sí dice, ¿verdad? Tú vas a ir. Ese era el mandato, le puedo decir, que Dios le estaba dando a Ezequiel también y a nosotros también el día de hoy, ¿verdad? De oír y de amonestar de parte de Jehová. Dice entonces, le está diciendo el Señor, nuestro Dios, le decía así, cuando yo dijere al impío, quiero que tú me entiendas, ¿verdad? Le dijo Ezequiel, que cuando yo digo al impío, dice, de cierto morirás, dice, ¿verdad? Le estaba acomodando a la vez como un consejo que podía de acontecer, que si él dice, morirás, dice, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío, dice, morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Se cuentan cuál es, ¿verdad? Le puedo decir la consecuencia, que si uno no anuncia la verdad, que si uno no reprende la maldad, le puedo decir lo que a Dios le desagrade. ¿Por qué? Porque dice el Señor, yo demandaré, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Su sangre de tu mano, como que si uno lo hubiese matado, le puedo decir, porque uno ya sabe las cosas buenas y si uno no les amonesta, ¿verdad? Entonces, de cuenta que aquel peca y uno no le amonesta, ¿verdad? Entonces uno le da cuenta que lo mató, pero por eso se convierte en un homicida, voy a decir, ¿verdad? Pero es tan necesario que uno les diga la verdad, es tan necesario que uno anuncie, que uno amoneste, como dice la palabra de Dios, de parte del Señor. Cuando Dios dice, impío, que si tú no te apartas de tu mal camino, dice el Señor que vas a morir. Si tú no te apartas del pecado, si tú no te apartas del adulterio, si tú no te apartas de tantas cosas desagradables que Dios le desagrada, si tú no te apartas de la malicia, si tú no te apartas de la fornicación, ¿verdad? Si tú no te apartas de tantas cosas, después de la herejía, ¿verdad? De la idolatría, entonces dice el Señor que si tú no te apartas, tú vas a morir, dice el Señor, ¿verdad? Y es lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, que cuando Él dice que si el impío no se quiere apartar de ahí, alejarse de su mal camino, ¿qué quiere decir, verdad? Dejar de estar pecando, entonces dice el Señor, va a morir, dice, ¿verdad?
Y Dios no quiere que tú mueras, déjame decirte, ¿verdad? Porque Dios te está anunciando el día de hoy esta palabra. Dios te está anunciando que te apartes de tu mal camino, ¿verdad? Que te apartes de ser tan desobediente a la palabra de Dios, ¿verdad? Que te apartes de esa desobediencia, ¿verdad? Que te apartes de ese adulterio, ¿verdad? De esa fornicación, déjame decirte. Dice el Señor que te apartes, dice, ¿por qué? Porque dice el Señor, te estoy dando una orden que los amonestes, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú no lo amonestas, entonces, ¿verdad? Porque ahora muy en día tal vez, ¿verdad? Hay iglesias que tal vez no les amonestan el pecado, tal vez les dejan el pecado así, tal vez se los dejan pasar, tal vez por sus diezmos, tal vez por sus ofrendas. Pero no van y le amonestan a esa persona que saben que andan haciendo mal. Entonces dice el Señor, si dejan a esa persona así, entonces dice el Señor, ¿verdad? Yo su sangre demandaré de tu mano, dice el Señor, ¿verdad? Por eso es tan necesario que si Dios te ha puesto como atalaya ahí, ¿verdad? Como algún pastor, como alguien, ¿verdad? Que Dios te da un cargo, como que tú ya has venido, ya eres maduro en el camino del Señor, ya conoces la verdad. Y tal vez tú ves que alguien anda haciendo pecado y si tú no lo amonestas, entonces dice el Señor, ¿verdad? Te vas a hacer también tú un homicida, porque si éste muere por su pecado, yo también su sangre la voy a demandar de tu mano, dice el Señor. Quiere decir como aquel que está pecando, como aquel, ¿verdad? Y a este otro que no le dice nada. Entonces dice el Señor, ambos, ¿verdad? No hay entrada en el reino de los cielos, ¿verdad? Pueden ser tan cristianos, pueden, ¿verdad? Vestir tan modestamente, pero si ven hacer esas cosas y no le anuncian, no le amonestan, ¿verdad? Entonces le puedo decir, dice el Señor, ¿verdad? Su sangre voy a demandar de su mano. Por eso es tan necesario que uno anuncie la verdad, que uno anuncie, ¿verdad? Al mundo, le puedo decir, ¿verdad? Que se aparten de tanta maldad del pecado, ¿verdad? Que dejen de hacer esas cosas porque si no van a morir por causa de eso, dice el Señor, ¿verdad? No es que Dios los quiera matar, ellos mismos van a morir por causa de su desobediencia, ¿verdad? Entonces dice el Señor así, porque lo que Dios quiere trae un propósito grande, también dice el Señor, porque quiere Dios que se le amoneste a fin de que viva, dice, ¿verdad? A fin de que esa persona, ¿verdad?, esté viva, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad?, en su vida espiritual, a fin de que no caiga. Por eso a veces, tal vez, ¿verdad?, me entienden, muchos caen. Porque le dejan pasar en cosas y se las dejan pasar, déjenme decirle, ¿verdad? Y cuando se las dejan pasar, aquel muere, le puedo decir, ¿verdad? No lo amonestan, no le dicen, apártate de hacer esto, ¿verdad? Le puedo decir, ahora sí ya va y sigue haciéndolo y lo amonestó. Pues aquel va a morir porque quiere, pero uno, dice el Señor, habrá librado su alma, porque uno ya lo hizo, uno ya la amonestó. Así que de tal manera que si yo comparto esta palabra de Dios, ¿verdad? Yo le digo que se aparten, yo libro mi alma. Ustedes allá darán cuenta de su pecado. Van a morir porque les gusta el pecado, le puedo decir, ¿verdad? No porque Dios le tenga eso destinado a ustedes, no. Porque Dios quiere que usted y yo siempre vivamos, ¿verdad? Vivamos, que siempre estemos firmes en el camino de Dios. Cuando tú le amonestas a alguien y se enojó por causa de la palabra y la verdad, entonces y se fue, aquel va a morir por su pecado. ¿Por qué? Porque le gustó. Tú le amonestaste, uno libró su alma. Y aquel, ¿verdad? Fue porque quiso, ¿verdad? ¿Verdad? Y no oyó la voz de Jehová. Uno le advirtió, pero no quiso, ¿verdad? ¿Me entienden? Por eso siempre sintámonos bien cuando uno habla la verdad, cuando uno anuncia la palabra de Dios. Es mejor tal vez, ¿verdad? Que los demás se te aparten, ¿verdad? Pero tú nunca te apartes por obedecer a Dios, ¿verdad? Tú nunca dejes de desobedecer a Dios, déjame decirte. Siempre obedécele, ¿verdad? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque si no también tú morirás, ¿verdad? Y nunca cambiemos la palabra de Dios porque es tan necesario que oigamos la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es tan necesario, ¿verdad? Porque si tú no oyes a Dios, ¿verdad? ¿Cómo vas a amonestar a los demás, ¿verdad? ¿Me entiendes? Si tú andas también en desobediencia, ¿cómo vas a amonestar a los demás, ¿verdad? Por eso es tan necesario, y no sacar palabra nuestra, sino palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que ser de Dios, de Jehová, dice, ¿verdad? Tú me vas a oír a mí, dice el Señor, primero, óyeme tú, y después vas, ahora sí, y dice, anuncia ya, anuncia, ¿verdad? Dile, ¿verdad? Es lo que Dios, ¿verdad?
está diciendo a través de su palabra, que se aparte de su mal camino a fin de que viva, dice el Señor. Dios quiere darte vida el día de hoy. Dios quiere que tú te apartes de tu mal camino. Dios quiere que tú le busques a Él, que estés en completa paz y en santidad con Dios, ¿verdad? Porque dice el Señor que sin paz y sin santidad nadie lo verá, dice el Señor, ¿verdad? Dios quiere que se aparten de todos sus mal caminos, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Que hayan en su vida, ¿verdad? Pero dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Pero si tú lo amonestas al impío, dice, ¿verdad? Y él no se convirtiere, ahí está el mensaje. Y esa es una maravillosidad para mí, le puedo decir. ¿Por qué? Porque como le digo, que si uno anuncia, uno habla, aquel se molestó tal vez por causa de la palabra, ¿verdad? ¿Me entiende? Uno de ese en cuenta, ¿verdad? Uno sale de su responsabilidad. Pero si tú amonestares al impío y él y aquella la otra persona no quiere, ¿verdad? Obedecer la palabra de Dios. Si tú le dices, Dios te quiere así, Dios quiere esto de tu vida, y aquel endureció su corazón y dice, no, pues ella la que, ¿verdad? La que quiere. Pues, ¿verdad? ¿Me entiende? No está oyendo la palabra de Dios. Entonces dice, ¿verdad? Y él dice, ¿verdad? ¿Me entiende? No se convirtiera de su impiedad, que si no sale. Es decir, Dios también espera de una persona un convertimiento, déjame decirte, ¿verdad? Si aquel no quiere dejar su impiedad, su mal camino, si aquel, ¿verdad?, que es mentiroso, no quiere dejar de estar practicando la mentira, déjame decirte, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Si no quiere dejar de estar practicando la mentira, dice, no se convirtiere, es decir, convertirse a Dios es dejar de ser el pecado, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? Dice, y de su mal camino, de esos caminos que anda haciendo desagradables a Dios, ¿verdad? Él morirá, dice el Señor, por su maldad. Des en cuenta, ahí sale uno de su responsabilidad de que esa alma se pierda, ¿verdad? Quiero decir, ¿verdad? Por causa de que uno no le amonestó, ¿verdad? ¿Me entiende? Uno sabiendo el bien. Por eso la responsabilidad de nosotros como hijos de Dios es anunciar la verdad, es anunciar al impío, ¿verdad? Apártate de tu mal camino, ¿verdad? Y conviértete al Señor. No solamente diga yo ya lo tengo en mi corazón, sino que Dios espera un convertimiento de tu vida, ¿verdad? Conviértete, dice, ¿verdad? Se convirtiera de su impiedad, es decir, practicaras cosas justas delante de Dios, cosas buenas, y de su mal camino también dice, él morirá por su maldad. Si no quiere hacerlo, quiere seguir siendo el desobediente, el rebelde, entonces dice el Señor, vas a morir por tu maldad. No estés acusando a nadie más. No estés acusando que Dios es malo. Es tu maldad, dice el Señor. Pero, dice, tú habrás librado tu alma. Es decir, uno cuando anuncia, libra su alma. Yo libro mi alma. Por eso, un siervo de Dios no tiene que callar la verdad. Un siervo de Dios tiene que anunciar, tiene que decir a lo que es tinieblas, tinieblas, y a lo que es luz, luz, déjenme decirle, ¿verdad? Dese en cuenta, en otra palabra, lo que es pecado, pecado, le puedo decir, ¿verdad? Y lo que, ¿verdad? ¿Me entiende? Le agrada a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios que sigan así, ¿verdad? ¿Me entiende? Dice, ahora otro punto, si el justo se apartara de su justicia, es decir, si un cristiano, voy a decir, que ha venido a los pies de Cristo, ¿verdad? Si alguien ha entregado su corazón al Señor, voy a decir, ¿verdad? Su vida algún día lo ha confesado. Si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad, dice, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, voy a poner mi vida, ¿verdad? Hoy que estoy hablando la palabra de Dios, si yo me aparto a hacer cosas malas, ¿verdad? ¿Me entienden? Y dejo de estar haciendo esto, anunciando lo que es la verdad, viviendo para Dios, guardándome para Dios, dice, ¿verdad? Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, supongamos que yo me aparté, ¿verdad? ¿Me entiende? Que el Señor me guarde, ¿verdad? Dese en cuenta que yo me aparté, ¿verdad? E hiciere maldad y ahora ando haciendo maldad. Ahora, ¿verdad? Ya ando con tantas malicias, así le puedo ir haciendo lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces dice, y pusiere yo tropiezo delante de él, dice el Señor, ¿verdad? Dios pone el tropiezo, ese cuenta, ¿verdad? Y pusiere yo tropiezo delante de él, dice, él morirá, dice, ¿verdad? ¿Me entiende? Esa persona, dice, yo en este caso, por ejemplo, si yo me aparto, Dios pone tropiezo en mi vida, yo entonces voy a morir, ¿verdad? ¿Me entiende? Dice, ¿verdad?
Él morirá porque dice, porque tú no le amonestaste, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la atalaya, el otro atalaya, el que sabía la verdad y está viendo que yo ya me desvié de la verdad del Señor, que yo me desvié de consagrarme para Dios, déjenme decirle, entonces dice la palabra de Dios que yo voy a morir, porque el otro alguien que tal vez sabía que ya no estoy haciendo como Dios quiere, no me amonestó. Supongamos que alguien que es cristiano, para que usted me entienda mejor, ahorita que yo estoy anunciando la palabra de Dios, y se apartó, ¿verdad? Y yo lo estoy viendo, ay no, ahora la hermanita que se consagra para Dios, ahora ya anda vistiendo como ella quiere, como el mundo viste, ¿verdad? ¿Me entiende? Y uno no le amonesta, va a morir, ¿verdad? ¿Me entiende? Por el tropiezo, ¿verdad? Que Dios le puso, ¿verdad? ¿Me entiende? Dice, ¿verdad? Dice, y dice, delante de él, y pusiera yo tropiezo delante de él morirá porque tú no le amonestaste. Pues es tan necesario que nosotros también, ¿verdad? Que estamos en una congregación, que si tú ves a alguien que anda haciendo mal, es tan necesario que tú vayas con tu hermano, ¿verdad? Que tú vayas y le digas, bueno, porque ahora tú andas así, ¿por qué, verdad? Estás así, ¿verdad? ¿Por qué andas practicando esto? Porque yo veo esto que tú afuera ya eres tinieblas y acá adentro eres luz. Es tan necesario que tú vayas y le digas, apártate de tu mal camino, no lo sigas haciendo, ¿verdad? ¿Me entiendes? Porque si tú no lo haces, te hacen otra palabra a la vez homicida y participante, déjame decirle, ¿verdad? Muere tú y muere también aquel, déjeme decirle que, ¿verdad? Que antes era justo, que hacía lo bueno y que ahora anda haciendo cosas malas, déjeme decirle, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Él dice, en su pecado morirá, dice, su justicia, también dice el Señor algo. Que si tal vez puede ser haber hecho un pastor, pudo haber hecho un diácono, pudo haber hecho un levita, pudo haber hecho, ¿verdad? Qué sé yo, algo que haya hecho para el Señor, un predicador, un evangelista, le puedo decir. Dice el Señor, ¿verdad? Que si dice, ¿verdad? Sí dice, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrán en memoria. ¿Qué quiere decir, verdad? Que si esa persona se desvió del camino del Señor, Dios ya no se va a acordar de lo bueno que tú hiciste. ¿Qué quiere decir, verdad? Que esto ya no viene a memoria. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? En mi vida, que si yo me apartare, ¿verdad? Esto, lo que yo hice, bueno, de predicar la palabra de Dios, no vienen a memoria ya. No van a ser contadas, déjenme decirle para el Señor. Dice, ¿verdad? No van a ser contadas, no vendrán a memoria. Pero su sangre, dice, demandaré de tu mano, dice el Señor. Que si uno no se le amonesta, aquella persona que antes era justa, de aquel evangelista que antes, ¿verdad? Y que ahora cayó. Si tú no le amonestas que se aparte de su mal camino y se levante, ¿verdad? ¿Me entiendes? O que si anda evangelizando y anda haciendo cosas indebidas, si tú no le amonestas y tú lo sabes, entonces dice el Señor, yo no me acuerdo, no vengo a memoria lo que él ha hecho, su justicia, lo bueno, ¿verdad? No me acuerdo de lo bueno, estoy viendo el mal que está haciendo. Por eso es tan necesario que nosotros siempre hagamos el bien, déjenme decirle, ¿verdad? No, dice, pero su sangre demandaré de tu mano, porque des en cuenta, porque alguien no le amonestó. No le amonestó, aunque usted deje de practicar la justicia, ¿verdad? Y va a morir por su pecado, ¿verdad? Des en cuenta, y alguien no le amonestó, aunque él, porque tal vez puede decir uno ya lo sabe, ¿verdad? Pero es tan necesario que se le amoneste. Es tan necesario que se le amoneste, que se le llame la atención, ¿verdad? ¿Me entiende? Que se le diga, en otras palabras, que se aparte de su mal camino, que eso es desagradable delante de Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces dice el Señor que si uno no lo hace, Dice, pero su sangre yo demandaré de tu mano, ¿verdad? Dios demanda, Dios va a venir a demandar la sangre de aquel que nosotros no le decíamos la verdad. Nuevamente le digo, por eso es tan necesario que uno hable la verdad, que uno les diga siempre, déjenme decir, aunque lo aborrezcan a uno, aunque lo tengan de menos a uno, aunque, ¿verdad?, lo rechacen a uno, pero uno es tan necesario que uno hable. Que uno no calle, déjenme decirle, ¿verdad? Entonces dice el Señor, pero si al justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá.
Si tú lo amonestas, oye, lo que estás haciendo, te estás desviando. Esto es desagradable delante de Dios. Y aunque, ¿verdad? Puede ser un cristiano, una persona que está en el evangelio, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Y aquella persona dice, no peca. Oye la voz de Dios, no, no voy a pecar, ¿verdad? Me detengo, ¿verdad? De cierto, dice, esa persona va a vivir. ¿Por qué? Porque no se fue a hacer el pecado, sino que oyó la voz de Dios, ¿verdad? Oyó la voz de Dios, fue amonestado, oyó la voz de Dios, dice, ¿verdad? Y ya no pecó, ¿verdad? Dice, porque, ¿verdad? Porque fue amonestado, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Y tú habrás librado tu alma. Cuando nosotros amonestamos, cuando nosotros anunciamos la verdad, ¿verdad? Nosotros libramos nuestra alma. Es lo que Dios está diciendo. Y ese es el propósito de hoy, déjame decirte, ¿verdad? El propósito que Dios tiene para tu vida el día de hoy es salvar tu alma, darte vida. Dios no quiere que tú mueras. Dios quiere que te apartes de tu mal camino. Dios quiere que te conviertas a Él realmente, dice el Señor, ¿verdad? Y ese es el deber de un atalaya, ese es el deber de estar vigilando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, como les vuelvo a decir, hay gente, ¿verdad? Justa, como dice el Señor en su palabra, que sí que están en el Evangelio, pero están practicando las cosas del mundo. Y hoy es el momento que tú digas, ¿verdad? Yo ya no lo voy a practicar, ¿verdad? Es el momento que tú digas, hoy yo me convierto a Cristo. Hoy yo hago la voluntad de Dios. Hoy yo voy a oír la amonestación que viene de parte de Dios, porque no es ni la hermana Madaí, no es ni, ¿verdad? Ni alguna otra persona que te esté diciendo que, ¿verdad? Que te apartes de tu mal camino, ¿verdad? Sino que es Dios. Dios que quiere, ¿verdad? Salvar tu vida. Y Dios ha venido en este día, en esta mañana, a salvar tu vida, ¿verdad? A salvar tu alma, ¿verdad? Déjenme decirle, a eso ha venido y para eso Dios nos ha enviado a anunciar esta palabra, porque es tan necesario, como les digo, que nosotros también la anunciamos, ¿verdad? Que como siervos de Dios anunciamos que no nos callemos, porque si Dios nos escogió del mundo a nosotros, nos libró, nos convirtió a Él, es para que nosotros anunciemos, porque fuimos escogidos, así como Ezequiel le puedo decir, ¿verdad? Para oír a Dios, para leer la palabra de Dios y para anunciarla, ¿verdad? Déjenme decirle, ¿verdad? Es decir, damos de gracia lo que de gracia recibimos de Dios, déjenme decirle, ¿verdad? Ezequiel, Dios dijo, a ti te escogí como atalaya. Dios dice que Él nos escogió, ¿verdad? Des en cuenta, ¿verdad? Des en cuenta para que nosotros anunciemos estas virtudes, ¿verdad? De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice el Señor, ¿verdad? ¿Me entiende? Así que nosotros para eso Dios nos escogió, para que nosotros oyéramos a Dios, es decir, primeramente yo, consagrarme para Dios, vivir para Dios, déjenme decirle, ¿verdad? Y leer la palabra de Dios y obedecerla. Y ahora sí vengo, la comparto, porque yo primero la he escuchado, la he vivido, me he convertido a Dios, ¿verdad? Tiene que haber un convertimiento, porque si tú no te conviertes a Dios, tú solamente por hablar la palabra de Dios, déjame decirle, tú no vas a poder reprender el pecado. Es decir, que si tú andas mal vestido, puede ser, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si tú andas mal vestido, si tú andas con él, tú no vas a reprender esa malicia. ¿Por qué? Porque no has oído primeramente tú a Dios, ¿verdad? Estás hablando solamente del labio, nada más le puedo decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vas a predicar solamente lo que, ¿verdad? El impío le gusta escuchar, déjame decirle, que solamente le entreguen el corazón a Dios, ¿verdad? Y como nuevamente digo, entréguenle el corazón a Dios correcto, ¿verdad? Pero entréguenle totalmente convertidos a Dios, ¿verdad? Total, ¿verdad? Dios quiere todo, espíritu, alma y cuerpo, que se guarden, dice el Señor, y irreprensible para Él hasta su venida, no solamente por temporada, no solamente cuando te congregues, ¿verdad? Sino que en todo tiempo, dice el Señor, ¿verdad? Vive para mí, ¿verdad? Por eso hoy se les amonesta que se aparten de su mal camino, que si están haciendo algo desagradable, ¿verdad? Que vengan a los pies de Cristo, ¿verdad? Que en Él hay perdón. En Él hay misericordia, porque Dios ahorita te está hablando, te está anunciando, ¿verdad? Te está trayendo, ¿verdad? A ti, ¿verdad? Déjame decirte esta palabra para que tú te levantes, porque Él quiere que tú vivas. Él no quiere que tú mueras, déjame decirte, ¿verdad? Pero Dios manda, ¿para qué? Para que tú también seas amonestado, nos manda a amonestarte, déjame decirte, ¿verdad? Así que Dios te ama, Dios te está dando la oportunidad el día de hoy que te levantaste, hoy que Dios ha extendido sus grandes misericordias, ¿verdad?
No es por tu fuerza, ¿verdad? Sino que es por el poder de Dios y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que tú puedas aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Y venir y arrepentirte, humillarte delante de Dios, que Dios está aquí para perdonarte. Déjame decirte, ¿verdad? Yo sé que esta palabra ha hecho de bendición para su vida, ¿verdad? Dios ha hablado a mi vida. Dios me ha dicho la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿verdad? De anunciar la palabra de Dios. Así que yo les hago la invitación en la iglesia Ministerio Dios Altísimo, que se encuentra ubicado en la 11922 de la Tricky Road, Houston, Texas, 77067, ¿verdad? Con mis pastores Raúl e Italia Argueta. Ahí le esperamos. Cristo le ama y el Señor le está esperando con los brazos abiertos ahí para que ustedes sean apercibidos, vengan a los pies de Cristo, ¿verdad? Apártense de esos mal caminos, porque el Señor está a las puertas y Él viene pronto por su iglesia, ¿verdad? Y Dios quiere librarte a ti, ¿verdad? De lo que está por acontecer. Déjame decirte, Cristo te ama. Por eso Dios nos trae cada día esta palabra. Déjame decirle, Dios me los bendiga grandemente. Nuevamente le digo, yo sé que esta palabra ha hecho de bendición para su vida y pues pongámosla por obra. Escuchemos la voz de Dios, la amonestación de Dios, ¿verdad? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, dice el Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo les ama, Dios les bendiga.